Buenas tardes, mi pequeña congregación. Bueno, esta tarde tengo el privilegio de tener una congregación pequeña aquí local, que somos dos familias que se han convertido en una sola. Son dos familias que ahora pues componemos una sola, la familia de la esposa de mi hijo y pues nosotros. Así que somos dos familias, pero que a la vez ahora somos una. Estoy contento de poder estar aquí esta tarde, hoy 22 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo se va el tiempo de rápido? Así que estoy contento de poder estar aquí para tener hoy, este sábado, un corto devocional, una reflexión bien corta. Para ello quiero contarles un incidente antes de llevar a cabo la reflexión que voy a tener. Ocurrió en mis años tempranos en mi ministerio. Estuve buscando en la ciudad de Cojutepeque una Biblia. Estaba buscando un libro, pero luego de eso encontré una Biblia que me interesó por el título que tenía. El título era la Biblia de la familia. Y entonces decidí comprar esa Biblia. Al comprar la Biblia, o sea, mejor dicho, al pagarla, al estar en el mostrador, la señora, que era la dueña, los dueños de la librería, me hizo una pregunta. Y la pregunta fue, ¿usted es cristiano? Y por supuesto, yo tenía que decirle sí y decirle también cuál era mi posición como cristiano. Yo le dije, mire, no solamente soy cristiano, también atiendo una iglesia, soy pastor. Ah, me dijo, mi esposo, me dijo ella, también es pastor. Pero yo quiero decirle a usted algo, me dijo. ¿Qué? Mire, lo que quiero decirle es que yo ignoro todo lo que tiene que ver con el fin del mundo. No sé cómo van a terminar las cosas. Es verdad que yo escucho predicar a mi esposo, me dijo ella, pero yo no sé cómo van a terminar las cosas. Y en ese momento yo dije, tengo que hablarle un poco a esta señora. Y uno de los temas que a mí más me fascina son los temas que tienen que ver con el fin de la historia de este mundo. Y a menudo estoy compartiendo. Y justamente ahora que he abierto el canal de YouTube, voy a estar compartiendo muchos de estos temas, pero especialmente lo que tiene que ver con la vida, la muerte, qué es lo que sucede, qué pasa con el infierno, el rapto secreto, todos estos temas que mucha gente tiene ciertos conceptos y bastante distorsionados. Y pues vamos a compartir más de eso. Ahora, la reflexión de esta tarde tiene que ver no con el fin del mundo, sino lo que ocurrirá cuando haya terminado todo. De eso es que le voy a hablar ahora. No le voy a hablar de lo que va a ocurrir, algo de lo que va a ocurrir durante lo que queda de nuestra historia, sino un poquito de lo que ocurrirá posterior a terminar la historia. Y usted va a decir, pero ¿cómo vas a saber sobre eso? Bueno, claro, la Biblia enseña un poco de esto, pero lo que vamos a hacer es contestar una pregunta. Y la pregunta es, ¿se volverá a levantar el mal otra vez? Esto tiene que ver con lo que va a suceder después que haya terminado la historia. Ahora, ¿cómo sabemos de lo que va a pasar al terminar la historia? Bueno, el libro de Apocalipsis, voy a leer antes del libro de Apocalipsis, porque
podríamos pensar, bueno, y se puede saber algo de lo que va a ocurrir cuando termine la historia. Claro, yo les decía que sí, que se puede saber, o podemos saberlo. Pero, con lo que voy a contestar ahora, este no es el pasaje precisamente que nos da la respuesta. El capítulo 21 del libro de Apocalipsis nos habla y dice así, esto es justamente mostrando lo que ocurre al final y a la vez en el inicio de una nueva etapa en la eternidad de Dios. No en la eternidad nuestra, porque no somos eternos, pero vivimos nosotros en la eternidad de Dios. Entonces, cuando nuestra historia temporal termine, entonces a partir de ahí comienza una etapa hermosa. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Ahora, ¿se están dando cuenta ustedes aquí? Esto es ya posterior. Está hablando de un asunto que termina y a la vez inicia. Y yo, Juan, dice el profeta Juan, o el apóstol Juan, como también lo llamamos, porque fue apóstol. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Así que aquí estamos hablando de una etapa posterior a la historia que nosotros estamos viviendo. Porque esta historia terminará cuando el Señor viene. Pero todavía, aún con la segunda venida del Señor Jesucristo, queda un periodo de tiempo que en la Biblia conocemos en el Apocalipsis como el milenario. O sea, 1000 años de paz sobre esta tierra. Ahora, no me voy a meter en eso porque la idea es contestar la pregunta. ¿Se volverá a levantar el mal posterior a todo esto? Esa es la pregunta. Y por eso les decía que el tema sería corto, pero tenía que hablarles de cómo va a iniciar. Porque la nueva Jerusalén, la celestial, esta va a descender del cielo y va a posarse en un lugar de la tierra. Zacarías habla del Monte de los Olivos, en donde se abrirá un enorme valle hacia el norte, al sur, al este y al oeste. Y, por supuesto, eso es cuando desciende, pero hasta allí no ha sido purificada la tierra. Hasta allí todavía la tierra no está lista para ser entregada a los santos. Todavía no. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que ser purificada, que es un asunto que muy poca gente comprende, que esta tierra será totalmente purificada, limpia. La atmósfera, nuestra atmósfera será completamente limpia. La tierra purificada con fuego. Y es a partir de allí que hay digamos así, una nueva creación. Y la tierra es entonces cuando se cumple la profecía de Jesús en la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 y el verso 5, donde él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán
la tierra por herencia. Ahora, mucha gente tal vez no entiende esto. Y hay un grupo religioso que dice que no vamos a ir al cielo. Pero alguien me preguntó un día de esto, ¿pero cómo es eso? Que esta tierra la vamos a volver a poseer. ¿Y cómo es eso? Que sí vamos a ir al cielo. Sí, la Escritura habla de un cielo real, donde estaremos con Él mil años, aunque ese no es el tema, pero ya lo he mencionado aquí. Y entonces, ahora, terminados esos 1000 años, es que la nueva Jerusalén, nosotros, como cristianos, como adventistas del séptimo día, no estamos pensando o poniendo nuestra mirada en la Jerusalén terrenal, porque muchos cristianos están poniendo la mirada allí en esta Jerusalén. Y esa no es la Jerusalén que vamos a heredar. Y muchos incluso han estado pensando en ese santuario, porque hay un santuario que se va a levantar y que iba a ser levantado. Y hoy en día dicen, no, ya el santuario está casi terminado. Lo que hace falta es que aparezca el Mesías. Eso dicen también los judíos. Pero dentro del mundo cristiano actualmente están pensando que allá se va a levantar un personaje que va a traer la paz y que ese personaje finalmente se convierte en el anticristo. Así que para ellos todavía no ha llegado. Bueno, no, el anticristo ya está obrando. Ya está obrando. Ahora, estando en este punto de nuestra reflexión y mostrándoles con lo que dice Apocalipsis, que todo terminará. Y el versículo 5 de Apocalipsis 21 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, lo que les digo no es asunto de que no se va a cumplir, se va a cumplir. Esta tierra será dada a los santos del Altísimo, como dice en expresiones del libro de Daniel. Entonces, contestemos la pregunta. ¿Se volverá a levantar el mal? ¿Se volverá a levantar el mal después que todo acabe en esta tierra? Vamos a Sofonías. Sofonías, el capítulo 3, versículo... No sé si hay agua por ahí. Me regalan un poquito de agua. Sofonías, capítulo 3, verso 15, pero voy a leer desde el 14 los 3 versículos. Sofonías 3, 14 al 16. Dice aquí, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Me gustaría preguntarles, ¿cuándo es que uno se regocija? Se regocija uno cuando se ha alcanzado una meta, ¿no es cierto? Cuando se han alcanzado ciertos logros. Entonces hay regocijo. Ahora, el versículo 15 dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel. En medio de ti nunca más verás mal. ¿Qué dice aquí la Biblia? Voy a terminar con el versículo 16 y luego haré el énfasis que quiero. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos.
esta Sión es la iglesia. Sión es la iglesia. Entonces, Israel también. Es lo mismo que cuando hablamos de Israel será salvo, estamos hablando de la iglesia espiritual, Israel espiritual. Cuando hablamos de Jerusalén, en general también hablamos, son metáforas, son expresiones que tenemos y que mucha gente actualmente lo aplica directo ¿a qué? A la Jerusalén actual. Pero aquí son expresiones proféticas de la nueva Jerusalén. Entonces, vuelvo al versículo 15 nuevamente. Escuche cómo dice: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel. Jehová es rey de Israel. Que era lo que Dios quería que siempre así fuera. Que Israel reinara, pero el pueblo de Israel hubo un momento en que quisieron copiar lo que los demás pueblos tenían. Los demás pueblos tenían sus reyes. Entonces ellos querían rey. Le pidieron a Samuel que les eligiera un rey. Y Dios a través de Samuel trató de que eso no sucediera. Pero como ellos insistieron, entonces fue cuando se nombró al primer rey. ¿Recuerdan el primer rey? Saúl, ¿verdad? Entonces, ahora dice que Jehová es rey. Jehová es rey. Entonces, de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. Aquí estamos contestando la pregunta. ¿Se volverá a levantar? ¿Se levantará el mal otra vez? No. Nunca más se levantará el mal. Y pudiera preguntarse, pero no creo, pero de todas maneras pudiera preguntar a alguien. Puede ser que sí, siempre hay alguien que... No, es que los que pasemos del otro lado, habremos vivido el arrepentimiento solamente aquel que fue convertido completamente y vivió aquí el mal, miró lo que es el mal, es el único que podrá estar en la tierra nueva. Nadie más. Entonces ya no se va a levantar el mal. Nadie querrá, ni los ángeles. ¿Por qué? Porque ya ellos han visto los milenios de pecado que ha habido, la muerte que tuvo que pasar el Señor Jesucristo sobre esta tierra para poder salvar a la humanidad. Entonces, por esa razón, nadie, ni en la mente de los ángeles, ni en la mente de los redimidos, se levantará la idea. El versículo 17 dice: ahora en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. La versión Nueva Jerusalén expresa estos pensamientos allí. Dice que en el versículo 17, dice que Dios danzará. Dios danzará. En realidad, cuando dice que Dios se regocijará, ese es un regocijo que da... Como el que hacía David. Sí, exactamente. De eso se trata. Porque, imagínense, nosotros como seres humanos también expresamos, pero los grandes tratamos de aplastar al niño que llevamos dentro. Pero los niños, el niño cuando está feliz, se regocija, brinca, ¿verdad? Y no importa las cosas que tenga que hacer, él se alegra y lo expresa y lo dice. A veces los grandes dicen que por educación, que porque ya yo soy una persona grande, ya no voy a
hacer esto. Pero aquí la Biblia habla, dice que danza, se regocija con alegría. ¿Por qué? Porque ahora ha pasado todo. Ahora es el triunfo. Ahora no hay más mal. Pero cuando resucitan los malos, sí, ¿no, pastor? Pero ya en esta etapa ya no hay más. Ahí ya pasó eso. Eso ya ha pasado. Eso ya habrá pasado. Por eso en los textos anteriores, recuerde que estamos en, son expresiones del Antiguo Testamento. Y dice allí, Jehová ha apartado tus juicios. Ha echado fuera a tus enemigos. Ya los enemigos están ¿qué? Fuera. Ya están fuera. Ahora es tierra nueva, cielo nuevo. Es algo maravilloso la alegría que se presenta allí, la alegría de Dios. El texto original da a entender movimiento del cuerpo en el versículo 19. Dice, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la coja y traeré a la descarriada y los pondré por alabanza y por renombre en todo país de confusión. Vamos a terminar esta reflexión aquí. Fíjese bien, en el pasado, por ejemplo, una oveja coja, ¿cuál era el destino de una oveja coja? El matadero. En cambio, aquella oveja perfecta servía para el sacrificio, para la lana, qué sé yo. Ahora, en el caso de la oveja coja, aquí aparece, ¿qué va a hacer Dios? Dice, salvaré a la coja. Salvaré a la coja. Hermano querido, si por alguna razón has estado cojeando dentro de este contexto que hemos estado mirando aquí, la Biblia nos habla de que Él salvará a la oveja coja. Si ha habido un cojear, ¿ve? Si has estado cojeando, levántate que tienes un Salvador y regocíjate. Si te han pisoteado, levántate. Termino con una breve historia. En un lugar, en un circo, había muchos niños que habían venido para estar en el circo. Y entonces sucedió que se dio un incendio. Y todos esos niños y personas adultas también comenzaron a salir y a salir. Y uno de esos niños fue atropellado. Y el atropello fue tal que fue llevado al hospital y le amputaron una piernita. El niño estaba muy triste, estaba destrozado porque el niño pensaba que él ya no podría servir para nada. Estando allí al lado, estando allí en la cama, vino un personaje a visitarlo. ¿Quién creen que lo visitó? Bueno, lo visitó el presidente de ese país, lo visitó al niño para darle ánimo. Y le contó una historia y le dijo, mira, no estés triste. Cuando yo era niño, fui atropellado por un caballo. Fui a ver una vaca que mi padre tenía y entonces el caballo se cayó y me dañó una pierna y me la amputaron. Pero a pesar de eso, hoy soy presidente, le dijo. Bueno, entonces este hombre, este presidente, vino a animar a ese niño para decirle
que no se preocupara, que él también podía llegar a ser una gran persona, ¿verdad? Que Dios nos puede redimir. Bueno, que Dios nos ayude para que podamos nosotros también, teniendo esperanza de que en este mundo pueden haber cosas muy malas, pueden pasar cosas muy feas, pero va a llegar el día en que todo va a terminar. Y cuando termine, el mal no se levantará más. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.